noches, señores y señores. Muchísimas gracias, como siempre les digo, por ver una televisión local y en particular este programa de salud, calidad de vida. Ya llevamos un tiempo. Hoy me acompaña un amigo, un alergólogo, una persona con mucha formación. Yo siempre lo aprovecho cuando ven aquí pues para hacer un recorrido por el tema de la salud, de la sanidad y alguna cosa más que, bueno, luego al final o a la mitad pondremos los teléfonos por si ustedes quieren participar también y a ver si llegamos a algunas conclusiones. Está la sociedad muy rara, ¿no? Están pasando cosas que bueno, todos tenemos nuestros criterios y todos. Don Antonio García Dumpierre, buenas tardes. Muy buenas. La sociedad Don Julio, muchas gracias. Convulsa, sí, gracias a usted por venir. Convulso, la situación está rarilla, ¿no? Lleva tiempo rarilla, sí, ¿no? Pero me parece como que empieza a aflorar todo y ya no nos sorprende nada, todo tiene cabida. Y más cosas tendrán que salir, ¿no? Yo prefiero que suceda lo que está sucediendo en estos momentos, que aflore, que salga todo, ¿no? De hecho, estaba recordando, viniendo aquí a la tele, que hace no mucho tiempo yo ya te hablaba de algunas cosas de estas en este mismo programa y bueno, a título individual, tú y yo hablando de muchas de estas cosas que curiosamente han venido a suceder ahora, o se han venido a destapar, pero que ya la estábamos hablando, ¿no? Habíamos hablado de cómo era la universidad, cómo los rankings que se publicaban nunca salíamos entre las primeras 250 que ya son, y a nivel mundial, cómo los rectores en muchas ocasiones salían a defender que eso estaban mal elaborados, esos criterios, y ahora fíjate, la que estamos, ¿no? Hemos levantado la alfombrita y la que está cayendo. Habíamos hablado de la mala formación de los parlamentarios, Cierto. Que yo en aquella ocasión te decía que el 52%, pero hace 15 días. El 52% no tenían titulación y el 48% sí, ahora va a resultar que ese 48% que fue muy generoso, vamos a empezar a rebajarlos. Fue muy generoso. O sea, imagínate. Al final le ha quedado, ahora vamos a hablar de salud en serio, pero lo de Cifuentes, que entre otras cosas a mí me ha llamado mucho la atención. Al final se ha ido, si se ha ido, aunque ella dice que es por la familia y por la salud, pero al final yo creo que es evidente que la han pillado. Eso ¿no? era insostenible, ¿verdad? O sea, es que no había por dónde coger nada de lo que está sucediendo. Lo que pasa es que me temo yo que a veces las reacciones que muchas veces tienen ellos es aquello de, uy Dios, pero si aquel también lo ha hecho, ¿y por qué me voy a ir yo? ¿No? Un poco más o menos así, ¿no? De hecho, ya lo han dicho, ¿no? Que si el matemático que también manda tela, ¿no? Que decía que era licenciado en matemáticas porque daba clases particulares por las tardes a unos niños, ¿no? Y estuvo ahí 8 años diciendo que era licenciado en matemáticas y luego hizo derecho, que es una cosa... Qué país, ¿eh? Es todo un disparate, ¿no? Qué país. Bueno, aquí han habido médicos que han estado ejerciendo en los hospitales, no siendo ni siquiera médicos, o sea... En alguna ocasión creo que ha sucedido. Sí, ahora estoy intentando... Sí, ahora... Claro, hace poco salió así con este rollo de... sentencia hubo, ¿verdad? Sí. Es cierto, tienes razón. Sí. Bueno, lo cierto es que convulso todo. Esto que nos sirva, como dice el doctor García, para intentar ser cada vez más crítico, ¿no? Porque eso es importante, ¿no? Esto que nos tiene que servir para pensar, para empezar a pensar... Tiene que servir para darnos cuenta que las personas que ocupan los mayores cargos de responsabilidad a cualquier nivel en nuestra sociedad tienen que ser los mejores. Y punto. Y no hay más cera que la que arde. Sí. Y esa responsabilidad comienza en cómo está institucionalizado el poder en este país y cuáles son las estructuras que hay que derruir ya de los partidos. ¿Y cómo conseguimos saber quién son los mejores? Porque los mejores primero no salen al terreno. Depende del sistema, porque si tú lo que creas es una estructura... Por un currículum, por una... No. Mira, fíjate, hay una cosa buena que en su momento, cuando apareció lo del 15M, por lo menos desde mi punto de vista, ellos querían instaurar que fueras tú directamente quien eligieses a la persona, ¿vale? Por ejemplo, tú no eliges al presidente del gobierno. Aquí hay mucha gente que dice, no, es que yo voté a Rajoy. Mentira, tú no lo elegiste, ni yo tampoco, nadie lo eligió. Sí. Lo eligen ellos. ¿Entiendes? Para empezar, eso ya es un poco difícil de entender. Claro. ¿Vale? Difícil de entender. En segundo lugar, cuando tú eliges a tus supuestos representantes que luego eligen al presidente, pues resulta que a lo mejor lo que están defendiendo no son los intereses de donde tú vives, por la comunidad autónoma a la que están adscritos, sino que se deben a los intereses del partido. Pues ya empezamos con una estructura que es muy difícil que ahí estén los mejores. Ya simplemente por la forma de funcionamiento. Está todo ¿Quién secado, se puede prestar? ¿Qué persona con un nivel formativo normal, con una inteligencia normal y con una responsabilidad normal se puede prestar a eso? Es la pregunta que yo me hago. Pues por ahí hay que empezar.
Es decir, eso hay que el funcionamiento de las estructuras de los partidos no puede funcionar como están funcionando. Los partidos están, en su interior, están literalmente corrompidos. Porque, fíjate tú, estaba recordando, es que me envalentono y me sale ya todo. Venga, estaba recordando, arriba, venga. Estaba recordando que, de forma eufemística, en muchos de estos partidos así importantes y grandes, hay uno que lo llaman el fontanero, ¿no? Que es el mullidor, el que se dedica dentro del partido. Ellos lo llaman a negociar, que es un eufemismo para decir, tú me das, yo te doy, y así colocamos en la lista a los más que me convienen, y en función de los favores que eso nos hemos hecho. ¿Usted pero vamos a ver, ¿has estado en algún partido? No he estado en ningún partido. Pero es que lo estás describiendo tal cual. Pero sí he visto cómo funciona. Es que es así. Entonces, bueno, hombre, tú no te preocupes que te vamos a colocar a ti, tú vas a ir tal, porque no sé qué. Esto es así, adentro entonces, todo. ¿cómo no nos encontramos esta gente que está en el Parlamento, tanto nacional como regionales, etcétera, tomando las decisiones más importantes y son unos absolutos indigentes intelectuales? Pero es que es la realidad. Son unos absolutos indigentes intelectuales. Es que me hace gracia porque es que no tienes pelo en la lengua, tío. No es que no tenga pelo. Oye, es que hemos llegado a un nivel donde la situación ya es intolerable. O sea, que tengamos gente que se dedica a mentir acerca de sus currículum. Fíjate tú, que ya para mentir acerca de tu currículum es que tú tienes un complejo de inferioridad que está diciendo, yo no creo estar preparado para esto, ergo voy a ver cómo disimulo. ¿Cómo me lo monto? A ver cómo me lo monto. Y que esos sean los que me van a solucionar a mí si voy a cobrar una pensión esto es una mañana. Entonces, un problema tan difícil y complicado como eso me lo van a solucionar me esto. estás haciendo enfadar, tío. Hombre, es que es porque verdad, porque estoy enfadado yo. Se me pone el estómago, se me pone... Estoy enfadado. Hombre, pero puedes venir a una televisión y soltarlo aquí con dos narices, ¿no? Oye, no, yo creo que como nosotros, o por lo menos como yo, piensa una gran parte de la población. Lo que pasa es que me gustaría aprovechar que entonces hay que votar con sensatez. ¿Tú votas? Porque el votante... Yo voto... cuando hemos hablado muchas veces... sincero, ¿eh? Yo voto, pero voto en blanco. O sea, ¿votas en blanco? Claro, sí. ¿Y así llevas cuánto tiempo haciéndolo? Pues yo qué sé, mira, creo que llevo desde que me eligieron presidente de una mesa en el año 98, creo que tuvimos unas elecciones. De casi 20 años, ¿eh? Sí, porque ahí me empecé a dar cuenta de cómo funcionaba esto. Entonces, ¿por qué voto en blanco? Porque no quiero que se produzca una disminución del número total de votos, sino que la N se siga respetando. Y entonces, bueno, pues ejerzo mi derecho, pero yo no puedo votar a gente, primero, que no sé quiénes son. En segundo lugar, que no tienen la preparación adecuada. Común, En tercer lugar, que muchos de ellos a lo mejor están imputados. No lo sabes, tampoco lo sabes. En cuarto lugar, que no sé después, cuando vayan al Parlamento, si van a defender mis derechos. ¿Qué capacidad tendrán? Es que... No, pero tú decías que tú te mirabas los programas, ¿no? Para ti es fundamental, los miras. Y después es muy importante mirarse los programas para saber si realmente con lo que tú estás de acuerdo ellos lo llevan en su programa. Claro. Otra cosa es que luego lo cumplan o no, pero desde luego, si en su programa no llevas lo que tú quieres que se haga, pues no se puede votar por cómo habla una persona o por cuán guapo es o por qué tipo ¿Sabes tengo. que aquí se votaba también en España porque claro que sí, sí, es que hay una gran inmadurez desde ese punto de vista. Yo creo que el votante tenemos mucha responsabilidad, porque tenemos lo que nos merecemos, porque al final ellos mismos te lo dicen. Usted me ha legitimado con su voto. Es verdad que ha votado el partido y luego ellos no dimiten diciendo que es un cargo... No, mire, yo usted no lo ha votado una lista, un partido en concreto que a usted lo han metido ahí. Pero mira, bueno. Antonio, para cerrar este capítulo y entrar en algo que creo que va a ser muy interesante y ustedes hoy van a aprender mucho con el doctor García Unpierre, porque vamos a hablar de alergia, pero sobre todo vamos a hablar de nos están contaminando, que estamos comiendo. Pues, el otro día me dio una conferencia en Tenerife y la gente dice, oiga, tráigalo otra vez. Pues, bueno, eso lo vamos a hablar ahora en televisión, ¿te acordarás, no? Sí. ¿Te acordarás? Bueno, ¿de qué forma cambiarías tu opinión en el tema de ir a votar? ¿Cómo sería una de las formas para que tú, siendo evidentemente un incrédulo, cambiarías? Hombre, mira, hace poco leí algo muy importante de un filósofo, que obviamente yo estoy muy lejano de ser una persona con esa cabeza, ¿no? Y mira, decía una cosa, decía que las ciudades del futuro debían tener menos políticos y más técnicos, y esa es la realidad. Hemos politizado. ¿Tú crees que esa es la clave? Esa es la clave totalmente, porque pero vamos a ver. Para una dirección general técnica de algo muy técnico, ¿por qué he politizado ese cargo? ¿Por qué está todo extremadamente politizado? Simplemente porque hemos tenido que crear un sinfín de sillas para ir colocando a los que no tenemos dónde colocarlo. Gente que no tiene esa formación ad hoc
No, yo elijo aquí unos asesores, pero ¿quién eres tú para elegir asesores? Si no sabes dónde te queda la mano derecha, ¿cómo vas a elegir un asesor de un tema en concreto? O sea, que son cosas que eso tiene que cambiar. Entonces, sobran políticos, sobran una jartá de políticos y tienen que... de hecho, nuestra administración tiene una gran cantidad de técnicos que podrían cumplir una serie de funciones que están usurpadas por los políticos. Por ejemplo, ¿cómo es posible...? Cobrando una pasta. Pero mira, ¿cómo es posible que gente que son juristas, son letrados, ahora se me acaba de ocurrir porque me ha venido a la mente, en el Parlamento de Cataluña dicen los letrados, usted no puede hacer esto que usted me está diciendo, que creo que era poner una querella contra el juez Llarena y tal, sí. Y le dicen los letrados, no, mire, que esto no lo veo. Pues lo hago. Pero mire, pero usted, no, vamos a ver, resulta que esta gente son los que saben, y usted tiene el poder, bien, y le dicen cuando consulta que no lo puede hacer, y usted lo hace. Pero bueno, ¿esto qué es? O sea, pues a eso me refiero. Alucinante. Entonces, sobra la sociedad y los temas que tenemos no me dices por qué. No, la sociedad y los temas que tenemos que tratar son tan complicados y tienen una amalgama tan grande de datos que no necesitamos políticos, necesitamos técnicos, necesitamos gente que controlen eso, que sepa, que sean buenos en eso. Esos son los que tienen que... Y después ya son los que tuvieran que tener los partidos, ¿no? Claro, y no hace falta que tengan una militancia y que no claro. Dependa a su cargo de que claro. Un día estén unos o que estén otros. No, señor, ese corpus fuerte que además es la administración, sobre todo en la administración española, que muchos de los cargos administrativos en España son gente que son universitarios, no lo podemos olvidar. De hecho, por eso, cuando se quiere desprestigiar un poco a los funcionarios, se dice que cobran más que la gente que trabaja en la privada, pero es porque tienen más formación. A lo mejor esto que estoy diciendo no le gusta mucho a la gente, pero es la realidad, porque funcionarios son los jueces, los fiscales, los médicos. Evidentemente, si metemos en todo ese corpus el sueldo general que ganan los funcionarios, pues lógicamente va a ser mayor, claro. Obviamente, porque están gente con más formación. Es que es así, nos guste o no nos guste, y esa variable nunca se cuenta o nunca te lo dicen porque no interesa, y la gente se queda con el batiburrillo, pues los funcionarios ganan mucho dinero. No, es la masa salarial del funcionariado. Entonces, esa gente hay que aprovecharla. ¿Por qué no la aprovechamos? ¿Por qué nombramos cargos políticos cuando ya están ellos? Sí. Porque estamos gastando el triple de dinero. Pues a eso me refiero. Porque las ciudades van a ser más complejas. Porque hay que tomar decisiones sabiendo qué decisiones se toman. Porque no puedo poner olivos en un sitio donde hay muchos alérgicos. Claro. Por ejemplo. Por sentido común. Por sentido común. Preguntar a los que saben, ¿no? Claro. Por eso vamos a hablar ahora. Bueno, pues este señor es médico, trabaja en el Hospital Dr. Negrín, es un muy buen alergólogo y es un enfadado en una sociedad en la que por lo menos podemos decir cosas, ¿no? O sea, está claro de que los políticos están llegando ya al caos absoluto, pérdida de credibilidad total, y yo digo incluso lo del Partido Popular, me parece ya avergonzante a ver lo que hace el señor Rajoy, pero esto es una vergüenza y esperemos que nosotros, los que votamos, empecemos a espabilar y tengamos que hacer algo, porque esto se nos va de las manos ya, se nos va de las manos. Porque esto, ¿qué pasa? Que vamos a seguir así otros 4 años más y otros 4 años más. Dependerá de la gente. Igual que nos manifestamos por que Las Palmas baja, por poner un ejemplo, pues nos tendremos que manifestar por cosas que son, desde mi humilde punto de vista, más importantes. Ya es una vergüenza. Mucho más importante. Si el fútbol es capaz de movilizar lo que moviliza, ¿cómo no va a ser capaz de movilizar pues cómo está la justicia, cómo está la educación, cómo está la sanidad, cómo está el medio ambiente? Pero por ningún lado, ¿Cómo Antonio, está el medio ambiente? ¿Cómo es posible que no nos movilicemos por eso? ¿Entiendes? Entonces, y la regeneración es de dentro hacia afuera, ya no vale ya. No, eso ya no. Se tienen que ir. Ya se tienen que ir, ya no tienen ningunos. Y que empieza a entrar gente joven, a lo mejor, oye, profesionalizar todo esto podría ser una solución. ¿Tú eso cómo lo ves? Yo no creo en la profesionalización de la política, lo que creo es que deben de haber más tecnócratas que políticos. Lo que decías, técnicos que fueran... Exacto, esa es mi opinión, sin adscripción política de ninguna clase y sin que sus puestos dependan, porque de hecho ya los tienen conseguidos, están en la administración, sin que sus puestos dependan de quién está o no está en un partido político. La gran mayoría de los políticos, Antonio, han ido a la política a medrar, a ganar un buen salario, a estar 4 años, a volverse tal, a perpetuidad. Yo en perpetuidad, no puede ser. No se van nunca, además, fíjense. ¿Pero a dónde se van? Pero si el currículum cabe en una etiqueta. Hay que echarlos. En una etiqueta de Anil del Mono. Es una vergüenza.
Además se hacen unos inútiles, ¿verdad? Porque al final ganan una pasta ahí haciendo nada, lo que hago y tal, da igual, lo que haga o no lo que haga, cobran al final de mes. Eso en la empresa privada no nos pasa, y los que no tienen trabajo ni les cuento. En una empresa privada... Se han profesionalizado, que te equivocas, porque han vivido básicamente de eso toda la vida. Qué barbaridad. Se han metido en el partido con 15 años y ahí han estado. Eso hoy día ya no puede ser. No puede ser. ¿Qué es lo que crees tú que debería existir ahí para que una persona dice yo? ¿Vergüenza? ¿Es vergüenza? ¿O ¿se pierde la vergüenza? No, pero es que yo estoy convencido de que ellos se creen que son unos fenómenos. Encima... Sí, ¿tú crees que son imprescindibles en esta sociedad que vivimos gracias a ellos? Pero si han ocupado cargos sin ningún tipo de formación, los más importantes de este país, pues ellos dirán, es que soy un crack. Mira, aquí hemos tenido un director general de la policía en España que era jardinero. Pues el que va a pensar. Y ahora está sentado en el Consejo de Administración, creo que de Endesa o de una de estas, ganando 175.000 euros al año. Pues no entiendo, chicos. Y los demás pibes, ¿no? Sí. Estos que después tienen la cara de decir que tenemos a la generación mejor formada, universitarios, con máster de verdad, etcétera, sirviendo copas, con todo el respeto del mundo a eso, en un bar. Y el jardinero es el director general de la policía. Pues no lo entiendo, chicos. De verdad, ¿qué sociedad se puede permitir eso? ¿Qué sociedad se puede permitir eso? Yo solo hago preguntas, lo dejo ahí. Claro, yo creo que es sentido común. A ver si alguien te responde. Es sentido común, nada más. Mira, Canadá, por ejemplo, tiene a los mejores. De hecho, dice, nosotros tenemos a los mejores. ¿Quién es el que más sabe en esto? Pues este es el señor que tiene. Pero eso es el sistema anglosajón, como yo te decía hace ya tiempo. Sí. Es como el problema de la universidad. ¿Qué hacen los anglosajones? Dice, vamos a ver, ¿quién es el mejor en esta materia? Ah, usted, muy bien. Pues entonces este trimestre va a dar clase usted. Igual no viene nunca más a la universidad y solo está contratado 3 meses. O a un premio Nobel. Eso es lo lógico. Lo que no puede ser es que aquí te dé clases sine die durante 30 años de su vida profesional alguien que no ha trabajado nunca en ese tema, sino que simplemente acabó la carrera, se metió en el departamento, ahí siguió y ahí quedó. Eso no tiene sentido, desde mi humilde punto de vista. Como te decía, por ejemplo, nosotros sí que tenemos que, para poder dar clases, ser médicos, especialistas, estar en un hospital público trabajando, etcétera. Pues para mí, todos los demás carreras universitarias tendrían que regirse por ese mismo mecanismo. Claro. Es que es lo lógico. Sí. ¿Quién quieres que te dé clases? Los mejores. Digo yo. El sentido común, además. Digo yo. Tampoco hay que estar aquí muchas historias y tal. Bueno, pues tendremos que seguir hablando de estas cosas durante muchos años, porque yo no creo que nosotros lo veamos, ¿no? Cambios importantes. Espero que sí, no veremos. Julio. Veremos a los mismos otra vez siempre. Espero que sí. Veremos los mismos. Veremos cómo Rajoy se vuelve a presentar, veremos al otro segundo, al tercero, y siempre será lo mismo, y más de lo mismo, más de lo mismo. Y nosotros, pues, da igual. Yo no sé si se puede hablar de la hacienda pública. Yo no sé si hablar de la hacienda. La hacienda pública representa algo importante para la economía de España, ¿no? Coge los dineros para después repartirlos. Sí, claro, hombre, la hacienda es necesario, ¿no? Absolutamente tenemos que contribuir. La hacienda es absolutamente Antonio, tenemos que contribuir en todos los países del mundo y sobre todo en los países que se supone que son más avanzados. ¿Tú tienes algo así que te llame la atención de la hacienda pública? Que tú dices, yo creo que aquí hay un afán recaudatorio y muchas veces, en muchas ocasiones, da igual todo. Aquí es cuestión de pillar aquí pasta. Lo que pasa, en mi humilde opinión... Porque aquí hay que pagar, ¿eh? O sea, todos tenemos claro que hay que pagar. Y nadie está no, eso por descontado. El problema es que la hacienda pública, aunque bueno, la podemos dividir en la estatal y en la autonómica... ¿Tiene alguna diferencia? Yo no soy ningún experto. ¿Tiene alguna diferencia? No, diferencia ambas en el sentido, es para recaudar dinero. Claro, pero la estatal luego, en función de los acuerdos políticos... Mira, ahora mismo, por ejemplo, llegan a un acuerdo donde lo que han hecho es enriquecer más a una comunidad que es más rica que el resto. Y siempre ha estado siendo más rica que el resto. ¿Cuál es la comunidad? Que es el País Vasco. El País Vasco, sí. Entonces, porque necesitan sus votos. Pero vamos a ver... Pero, sí, o sea, ¿qué ética y qué moral tenemos? Pero mira, párate un momento ahí, que te quiero hacer una pregunta. Oye, disculpen de verdad que estemos hablando de estas cosas, pero a lo mejor esto es salud sin darnos cuenta. Porque ¿de salud? Porque yo estoy convencido. Porque pueden yo estoy convencido de salud. Invierten el 50% más por vasco que nosotros por canario. Dinero, nosotros lo tenemos. En sanidad. Claro. Entonces te voy a hacer una pregunta, que yo se la he hecho a alguien más por aquí. A ver si tú eres capaz de darme una mínima explicación que yo lo pueda entender. ¿Por qué nosotros no votamos a Coalición Canaria? Resulta que los vascos votan al País Vasco. Se hacen fuertes, tienen muchos diputados y al final negocian con los vascos y consiguen un montón de pasta. Nosotros en Gran Canaria, yo no era ni siquiera de Tenerife, en Gran Canaria, Coalición Canaria no se come un rosco.
Y nunca mandamos, nunca está no tenemos presidente, no tenemos nada. ¿Por qué no votar? Tan mal lo hacen los de Coalición Canaria aquí en Gran Canaria que no nos convencen para que podamos votar un partido que, siendo más fuerte, tendría más diputados en Madrid. Hombre, yo creo, no sé si es la razón, es un hecho tangible, ¿no? Que el núcleo duro de Coalición Canaria es ATI, ¿no? Sí, que evidentemente. Siempre es lo mismo. Quizás sea por eso o no lo sé. Yo prefiero quedarme con la explicación que dio un genio, que se llama Albert Einstein, ¿Qué dijo? Que decía que los nacionalismos es una enfermedad infantil, es el sarampión de la política. ¿Y para los vascos no es? Para los vascos también, es decir, yo creo... pero ¿y por qué los vascos votan al Partido Nacionalista Vasco y consiguen pues tienen un problema. Mira, pues, en el País según Vasco no hay ni paro, según Einstein, que es una de las mentes más privilegiadas... Déjate, pero ¿por qué no votamos? ¿Por qué Coalición Canaria tiene un partido en Canarias que sea serio, honrado, responsable, que llegue al pueblo y que nosotros votemos para beneficiarnos nosotros? Es que pero ¿por qué voto yo a un partido centrista? Partimos de un origen que yo no estoy en absoluto de acuerdo. ¿El qué? Que partimos de un origen en el cual no estoy en absoluto de acuerdo, que son los nacionalismos. No creo en los nacionalismos. Bien. Los nacionalismos han sido la lacra, me atrevería a decir para la humanidad, pero desde luego para Europa lo han sido. Sí. Y por eso Einstein decía que era una enfermedad infantil, es decir, propio de gentes que no tienen mucho en su cabeza. Y lo siento mucho, por así de... A lo mejor me estoy expresando, pero es para lograrme hacer entender. Los nacionalismos son malos, son malos. Vivimos en un mundo totalmente globalizado, con el Big Data, es decir, con una cantidad de datos que tenemos que procesar, con una cantidad de información que tenemos que comunicarnos de manera bidireccional, y ahora resulta que nos vamos a atomizar, a meter en un sitio para a ver si yo puedo hacerme rico. Eso no va a funcionar. No se va a hacer. Pues contéstame. No se va a hacer. Contéstame lo de los vascos. ¿Por qué los vascos consiguen? Te contesto lo de los vascos de la siguiente manera. Por el problema que tenemos en el Parlamento, por la bajeza que tenemos en el Parlamento. Eso no debería haberse permitido. No debería, tanto Ciudadanos como el PP tienen ahí un grano desde mi punto de vista. Han permitido algo funesto para el resto de las comunidades. Claro. ¿Entiendes? Pero no solo eso, sino que es que esa comunidad está favorecida per se. Siempre. Que no sé por qué. Siempre. No sé por qué. Dice que históricamente tenía unos fueros, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Que yo que tengo 50 años, ahora nace un niño en el País Vasco. Sí. Y ese niño tiene más derecho que este tío que tiene aquí 50 años, que ha estado pagando impuestos toda su vida. Sí, señor. Pero ¿qué es esto? ¿Estamos viviendo en la Edad Media? ¿Estamos viviendo... ¿En qué siglo estamos viviendo? Sí. ¿Entiendes? Eso es ridículo. Fíjate, muchos nacionalistas están dando aplausos con las orejas, como dice el otro, por la sentencia de Alemania. Pues en Alemania serían ilegales. No se permiten ni los partidos nacionalistas ni los referéndums. Y hablan de que es un país muy democrático. Pues fíjate, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso? Claro. Si es el sarampión. Y más igualdad. Si es el infantilismo de la política. Me ha quedado como... La pregunta es exactamente igual como te la hice. La pregunta es exactamente igual. ¿Con los vascos? Sí. Pues por eso te digo, porque es que realmente los vascos no tienen la culpa. Para mí quien tiene la culpa... No, los vascos encantados. Para mí quien tiene la culpa es el PP y Ciudadanos, que han aceptado eso. Vale. Tenían que haber dicho no. Y si hay que hacer, ¿qué pasa? Volvemos a votar. Diciendo, mira, es que estos señores no quieren esto. Si no les damos todo esto, ya está. Se queda todo claro. No, tenemos para yo seguir ahí, para yo seguir en el machito, porque soy muy responsable en los presupuestos. Por favor, si estuvimos un año sin presupuesto, porque si tuvimos que repetir las elecciones y estuvimos... Eso es toda una coña. No, Julio, por favor. Bueno, llevo 25 minutos hablando de esto, ¿eh? Tiene tela, ¿eh? Vamos a encender aquí. Bueno, hablemos de medio ambiente, que es algo vamos a hablar de medio ambiente. Que podemos hacer más. Ayer estuvimos en Tenerife, porque estamos haciendo allí, dando conferencias en el ámbito cultural de Tenerife, en el Corte Inglés, cosa que le agradezco muchísimo. La verdad es que la asistencia no fue muy buena y fue por un tema de comunicación. Esperemos ir mejorando en el sentido de que vayan más personas, ya que desplazamos especialistas a esos centros. Antonio estuvo con nosotros, nos dio una charla que encantó y de la que yo me gustaría que aquí habláramos hoy, que es el medio ambiente, qué está pasando con el medio ambiente y de qué forma podemos incidir nosotros los ciudadanos y qué estamos recibiendo a cambio. Yo creo que es un tema interesante, es un poco complejo. A ver si Antonio nos lo mastica bien para que lo podamos entender. Esto del medio ambiente, Antonio, es una cosa muy compleja, pero además necesaria que tengamos conocimiento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que los seres humanos hemos acelerado el cambio climático que per se la Tierra ha sufrido durante muchos miles y miles y miles de años. Pero lo hemos acelerado. O sea, somos los responsables nosotros. Absolutamente. Todos. Somos los responsables no del cambio climático, sino de acelerarlo.
Punto número 1. Claro, porque los cambios climáticos, las épocas y las edades de glaciación siempre se han producido y eso ha sido bueno para la Tierra, es bueno para el planeta, siempre y cuando ese tipo de cambios climáticos estaban promovidos por fenómenos naturales en el planeta, como eran, por ejemplo, los volcanes o como eran, por ejemplo, los incendios, sí, que también tienen una labor importante desde ese punto de vista. Pero ¿qué ha sucedido en este momento? Que nuestra intervención ha hecho que quizás la Tierra en sí misma no pueda defenderse de la manera que tiene que defenderse o quiere defenderse. Y lo que estamos ahora debatiendo es si no hemos pasado ese umbral a partir del cual ya no hay un retorno, no puede la Tierra, usando sus mecanismos de defensa, combatir el cambio que se avecina, este calentamiento global que estamos produciendo por las emisiones. Sí. ¿No? Pero hay una cosa muy clara, vamos a ver si me haces una unión para que la podamos, por lo menos yo poderlo entender. Tenemos mayor expectativa de vida, a pesar de que, si yo, y que te escuché el otro día, hay una amenaza importante en el medio ambiente, o sea, hay mucha contaminación, pero nosotros cumplimos más años. ¿Cómo se consigue eso? Que cumplamos más años y que realmente estemos contaminando el planeta y que... Claro, por eso estamos hablando del punto de no retorno, ¿no? Es verdad que de momento, digamos, estamos estirando del hilo y el hilo está dando. Y aguanta. Claro, estamos hablando de que aguanta. ¿Pero se puede llegar a romper? Claro, hombre, indiscutiblemente. Se va a romper. Indiscutiblemente, hasta el punto que ya no hay creo que ya no hay ningún negacionista. Hasta hace no mucho tiempo un gran dirigente de nuestro país decía que su primo le había dicho, que era un experto, que el cambio climático era mentira, ¿no? Era un cuento. Que era mentira, sí, tenía un primo ¿no? Entonces, claro, desde ese prisma lo que estamos advirtiendo es que hay que empezar a hacer cosas para intentar que ese hilo no se rompa. ¿Vale? Eso va a contribuir en mucho, incluso desde el punto de vista económico, que es siempre los negacionistas lo que dicen, es que lo otro es muy caro. No, señor, mira, vamos a ver. Resulta que los alemanes producen energía solar 12 veces más que nosotros. ¿Tú lo entiendes? Un alemán viene a tomar sol a Canarias. Lo hay allí, prácticamente. O a España, sí, porque estamos hablando de España. ¿Y cómo produce más energía solar que nosotros? ¿De dónde la saca? Amigo. Hombre, no, la saca de aquel que está allí, el astro rey. ¿Y cómo hace? Con sus panelitos. Lo que pasa es que aquí como que hemos creado tantas trabas y hemos puesto impuestos. O sea, que aquí derrochamos el sol. Claro, aquí no se ha invertido nada en eso, sino se han puesto trabas. Y Alemania, que sus alemanes vienen a tomar el sol a España, pues invierte o tiene la producción de energía solar 12 veces mayor que España. ¿Cómo se come eso? Qué disparate. Pues entonces hay que cogerse el programa electoral y ver cómo van cada partido a incentivar a esas energías no contaminantes. Porque nos ahorraríamos un montón de dinero. Muchísimo dinero, porque cuando tú enfermas o te mueres prematuramente, que se muere la gente prematuramente, ahorramos mucho dinero. Muchísimo dinero, billones de euros, eso ya está calculado tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea. ¿La gente cuando se muere joven ahorramos pasta? No, el hecho de morirte joven... ¿Morirte joven? Claro, tiene un impacto social terrible que hace que te gastes mucho dinero. ¿Entiendes? Entonces, las muertes prematuras, que son aquellas que son por debajo de los 65 años, se han incrementado. Y se han incrementado por esto. Y eso genera un gasto al sistema social del país enorme, con unas repercusiones enormes, porque no te mueres de repente, sino vas sufriendo una morbilidad que hace que tengas que acudir muchos al sistema sanitario, gastar muchos recursos, bajas laborales, con lo cual el paciente pastillas por un tubo, que un tratamiento, no produce. Y luego encima te mueres, dejas una ayuda, hay que compensar. Todo esto no puede ser. Y eso está tabulado. Y nos ahorraríamos billones. Billones. O sea, billones de euros. Y eso hay que empezar a tomárselo en serio ya. Y los partidos tienen que empezar a hablar de esto. Nosotros tenemos nuestro petróleo es el sol. Cuando digo nuestro petróleo me refiero aquí, en Canarias. Sí. No el gas. No. Eso que nos quieren meter, que puede ser, y porque hemos llegado a esta situación tan catastrófica, una solución intermedia. Yo no digo que no. Pero es que tenemos aquel arriba. ¿Qué estamos haciendo? ¿Y por qué? ¿Tú qué crees que es? ¿Ineptitud? ¿Intereses? Son intereses. Son intereses económicos una vez más. Indiscutiblemente, pero es que ¿quién va a dudar de eso? ¿Quién va a dudar de eso? Yo creo que nadie duda de eso. Nadie duda de eso. O sea, aquí lo que tenemos que obligar entre lo potente es a que los partidos políticos y por extensión los políticos apuesten por eso.
No hay más. ¿Y tú conoces algún político que haya visto esto de lo que estás hablando, haya puesto interés y lo haya sacado a los medios de comunicación y lo haya hablado? Yo el único que conozco por aquí que ha hablado de estas cosas y que ha manifestado interés es el presidente del Cabildo, ¿no? Sí. Que ahora no recuerdo cómo se llama, creo que Morales. fue alcalde en el sur. Y no sé ni de qué partido es, no sé si es del PSOE, es que no sé ni de qué partido es. Es de Nueva Canarias. De Nueva Canarias, pues no sabía el partido al que de uno que es médico como tú. Sí, a ese sí lo conozco, a Román sí. Pero vamos, que no me acordaba ahora mismo, no lo tenía en qué partido, pero sí que le he oído hablar de eso. Este hombre sí ha hablado de este tema mucho tiempo, intentando decir que era una vía importante. Es la única vía. Es que no es que sea una vía importante. Pero Antonio, vamos a la cosa. Es la única vía. ¿Por qué no se hace? Vuelvo a repetir, hablamos. O sea, pero es que no le podemos seguir el juego a los que quieren realmente gastarse la pasta de forma que ellos se enriquezcan o lo que sea y el pueblo... Pues por eso nosotros tenemos que hacerlos cambiar. Igual que nos enfadamos mucho cuando Las Palmas baja a segunda división, también nos tenemos que enfadar por esto. ¿Te has enfadado porque Las Palmas ya ha bajado a segunda? Hombre, yo ya no soy tan futbolero como antes. Me gusta mucho el fútbol, pero desde que han puesto publicidad y han metido el dinero, pues ya no me gusta tanto. No es que no me guste tanto, sino que no me importa tanto, que es diferente. Me gusta para chinchar algún celador que tengo allí que me gusta darle caña. Bueno, vamos a dejar el fútbol para seguir hablando de lo que estamos hablando. ¿Qué otras cosas crees tú que están haciendo mal sobre el tema del medio ambiente y que nos estén perjudicando y sobre todo en el tema de la contaminación? ¿De qué forma? Yo te he oído hablar, por ejemplo, del tema de los olivos con los pacientes alérgicos. Sí, no, bueno, lo de los olivos es una anécdota. Es decir, es cierto que tú tienes que una de las maneras o una de las cosas que tenemos que hacer es repoblar nuestros bosques, nuestros pulmones, porque eso, digamos como la Tierra, entre otras cosas, se ha defendido gracias a la fotosíntesis que genera los bosques, ¿no? Sí. Y nos los hemos ido descargando poco a poco, ¿no? Entonces tenemos que repoblarlos esos bosques, pero hacer posible con árboles que no dañen la salud de la gente, ¿no? Entonces, bueno, los olivos puse el ejemplo de los olivos porque se empezaron a plantar de una manera indiscriminada en sitios donde los pacientes eran atópicos y los pacientes atópicos se hacen alérgicos a cualquier cosa y entre otras cosas se pueden hacer alérgicos. Aquí en Canarias al olivo. hay... Que yo sepa se han plantado olivos, sí, que en Canarias inclusive se han regalado para que la idea y el que inicial lo manda a plantar que claro, ese es el problema, la idea inicial de la repoblación está bien porque eso ayuda al medio ambiente, pero lo que está mal es que sea un árbol que pueda producir alergia. Podemos elegir otro tipo de árboles, ¿entiendes? Ese es el problema. Porque eso genera un montón de gastos económicos. Claro, eso hay que preguntar a los expertos. A los que sepan. ¿Qué es lo que se adolece aquí? ¿Qué es lo que se adolece? Se adolece muchísimo, en mi humilde punto de vista, muchísimo. Y que cualquiera se cree un experto, nómbralo en un cargo. Y aquí todo el mundo habla de todo. Ya es el que más sabe. De todo, de medicina, como de tengo fútbol, el cargo, pues ya soy el que más sé. Con independencia de mi formación. Y es un problema, ¿no? Pero bueno, como eso pasa con otras muchas cosas, hay que evitar las emisiones de gases, por ejemplo, en lo que son los vehículos, ¿no? Quizás de las mayores fuentes contaminantes que tenemos es el parque móvil, ¿no? Tenemos que incentivar que la gente no coja el coche. El coche... Yo, fíjate, fui a dar una charla hace poco... ¿Tú no tienes coche? Yo tengo coche. ¿Tú vas caminando a dos lados? Caminando. En bicicleta a veces estoy yendo también, aunque lo hago no para ir a ¿Es bueno para la salud? Es bueno. Pero vamos a ver, fíjate, hace poco me invitaron a dar una charla en un instituto y se me ocurrió hacer la pregunta de que cuántos iban a sacar el carnet de conducir, porque ya van a cumplir 18 años, claro. Eran de segundo de bachiller, lo que antes era el COU, el último curso para acceder a la universidad. Ay, me levantan la mano y claro, me sorprendió, ¿no? Digo, esto no debe ser un fin, que tú te saques el carnet porque van a desaparecer los coches. Estoy convencido que los coches como lo conocemos hoy día van a desaparecer. Hay que incentivar el transporte como es la bicicleta, transporte que no emita, transporte público. Habrán grandes transportes públicos en los cuales la gente que tenga que ir lejos se tenga que montar y el coche cada vez va a quedar en un muy segundo plano que probablemente solo lo tenga la gente con mucho dinero porque los impuestos que van a tener que pagar van a ser muy altos. Pero eso tiene que suceder porque la población mundial está elevándose de tal manera que no todo el mundo va a poder tener un coche. Estás hablando, Antonio, de un cambio de concienciación. Totalmente. Y eso es muy difícil en una sociedad. Nosotros eso no lo veremos. Estamos en plena revolución, lo que pasa es que yo creo que... Tú tendrás que hacerlo con tu hija, yo con mis hijas. Claro. Y es la única manera Estamos en una revolución, lo que pasa es que la gente no se ha enterado porque
cuesta pensar, ¿no? Una de las cosas más importantes que las que yo me estoy tropezando es que la gente dedica muy poco tiempo a pensar, ¿no? Sí. El otro día, a colación, no sé si lo hablé contigo o con otra persona, pero me llamó poderosamente la atención lo siguiente. Dice el CIS, que publica encuestas cada 2 por 3 de cuáles Ahora son... creo que me vuelves otra vez lo del tiempo de pensar, que la gente no piensa, ¿no? Sí, Porque pero me es has lo dejado- mismo, es lo mismo. Me has dado un knockout ahí que... No, quiero te lo que expliques, ¿eh? te lo estoy argumentando me con lo vas a del CIS. desarrollar. Claro, A ver. mira, lo del CIS dice, esto era 2 semanas o algo así, dice, la principal preocupación de los españoles ha pasado a ser las pensiones. Digo, coño, Sí. ¿qué pasa? ¿Que han dejado de cobrar las pensiones ahora? Si lleva un montón de tiempo siendo un problema. ¿Sabes cuál fue? La caja tonta todo el día machacando y la gente dice, pues sí, eso es grave. Coño, pero no tenías a tu padre y a tu madre que era pensionista o que era viuda, Que cobra 4 que estaba duros. cobrando lo mismo hace 15 años que ahora. Y que vive de ahora esa resulta manera, que sí mirando la- ahora consideras que es el principal problema. ¿Qué es? No pensamos. La caja tonta Sí. emite, dice, ahora usted tiene que pensar Ahora esto. sí me lo has explicado. Ahora vamos a tapar esto otro con esto. Y ahí ahora que la gente hable de las pensiones, Sí. cuando lo importante es lo de las cifuentes, ¿entiendes por dónde van los tiros? Y es así. Y la gente muerde el anzuelo, que es lo más llamativo. Lo muerde. Volvemos otra vez nos estarán manipulando, si te preguntas tú, Totalmente. eso es lo que me va a decir, ya lo Sin entiendo. ninguna duda. Nos estarán manipulando, no pensamos entonces, tiramos para adelante, No nos da pensamos. igual todo, cada uno vamos aquí a lo nuestro, a lo suyo, que se lo busque cada uno las cosas y cada vez mayor deterioro, que al final nosotros seremos los pensionistas del mañana también, o sea que todo eso Y seguirá siendo lo un vamos problema, a volver a vivir. Y seguirá siendo un problema, un problema de primera magnitud. De primera magnitud, no tengas ninguna duda, porque seremos más viejos, esa es otra. Sí. No se ha incentivado la natalidad en este país. Mira, yo tuve que ir un par de veces a Suecia y me llamó la atención la primera vez que Es que no desembarqué. se pueden tener hijos, Antonio. Con No, se te voy a explicar. Con Mira, lo que se gana, cuando yo era un pibe... el atrevido que tenga 1 o 2 hijos... No, a ver mira. cómo lo hace. Cuando yo era un pibe que estaba en el instituto, recuerdo que siempre me explicaban lo de la pirámide poblacional, tienen una serie de formas, ¿no? Sí. Y la pirámide invertida siempre te decían, Suecia es el ejemplo de pirámide invertida, es decir, ¿Por? hay un montón de viejos y pocos jóvenes. Sí. ¿Vale? ¿Qué hicieron los suecos? Digo, esto es Invertir en la insostenible. situación. Eso es insostenible. Entonces, en el 2006 llego a Suecia. Entonces, era un sábado y estaba en el parque y veía chicas muy jovencitas. En mi ignorancia, como estaban cada una con 3, 4 niños, yo pensaba que eran las cuidadoras de esos niños. Y le pregunté a una ¿Y a las madres? y me dijo, no, somos las madres. Es que el gobierno nos incentiva por tener hijos. Eso es pensar. Adelantarse a lo que va a venir. Y ya han acabado con el problema de la inversión de la pirámide. Y nosotros aquí llevamos que Pero si aquí el los factor de mayores- sostenibilidad y todavía salen los supuestos que saben diciendo es que no nacen niños. Pero Claro, hombre, si ¿cómo no- van a nacer niños si no lo incentivas, tío? Por ahí había uno que se llamaba Felipe González que fue... Hombre, No, por o fue favor, Zapatero el que por puso el cheque favor. aquel... el Sí, que cheque- luego había que pagarlo, había el que cheque devolverlo BBS. porque el cheque BBS iba al IRPF. Esto es una tomadura Es de una pelo, coña, ¿sabes? es O sea, una coña. No se toman nada en serio. Es una coña. Y ese problema, pero es que además, fíjate si no se lo toman en serio, que ni ellos mismos piensan y luego lo utilizan como argumento, es que no nacen niños. Pero usted ha puesto el mecanismo para que nazcan los niños. Lo único que ha hecho es convertirnos en la China de Europa. Es una coña. Y así no vamos a salir adelante. Una coña. Eso no puede ser. ¿Entiendes? Y no te lo pierdas, ¿eh? Seguramente al final Rajoy subirá las pensiones. Y como seguramente se prevé, según las predicciones, de que Ciudadanos seguramente... Pero si el problema va más a allá, ganar. el problema va más allá. Tú lo que tienes que hacer es generar tienes que generar trabajos donde el I+D+I se vea. Sí. Es decir, que sean trabajos con un valor añadido. Tú no le puedes pagar con todo el cariño del mundo a un camarero, jamás va a ganar 5.000 euros en una cafetería o en un restaurante por muy bien que vaya. Eso lo ganará un ingeniero, un tío que esté pensando, un tío que esté innovando, un tío que esté dándole valor añadido al producto que esa empresa esté fabricando. Sí. Y en eso España no está haciendo nada. Está gastándose un dineral. Hombre, le paga a los de los fútbol. No, claro, ha creado 4.000 universidades, creando a 4.000 universitarios que se van luego a otros países sí, con el pago de nuestros impuestos, que no lo han pagado el país receptor, y allí es donde se hacen los productos de valor añadido, sí, no aquí. Alucinante. Entonces, claro, con esos sueldos nunca vamos a resolver el problema. Siendo la China de Europa, no se resuelve el problema. De hecho, se incrementa el número de afiliados a la Seguridad Social, es decir, se reduce el paro, si quieres llamarlo así, pero la recaudación mengua. ¿Por qué? Porque ganan poco. Claro que sí.
Antonio, nos vamos a ir a publicidad. Hemos cubierto 45 minutos. Nos vamos a ir a la vuelta. Seguiremos hablando del tema de la contaminación y de lo que Antonio García Dompierre quiera. Y pondremos los teléfonos. ¿Quiere usted dar su opinión de lo que ha escuchado? Y quiere... Estamos en una televisión libre en la que, si es con respeto, todos podemos decir lo que querramos. Vamos a publicidad. Volvemos enseguida. FDS Canarias, líder en el mercado de recogida de neumáticos fuera de uso. No olvides que recogemos gratuitamente a las empresas todos los neumáticos fuera de uso. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente y la calidad de vida. Resonancia Abierta Gran Canaria en Telde te informa que su resonancia se realiza en 24 horas. La máxima calidad al mejor precio de Gran Canaria, 180 euros. Llama y pide cita al teléfono que aparece en pantalla. El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, siempre. Ya a la venta. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡au! Posiblemente el mejor tratamiento contra la artrosis, Carticuren Plus. Un tratamiento muy eficaz en la artrosis. Carticuren Plus, un sobre al día, durante 3 meses, te mejora el dolor articular y te facilita un feliz movimiento. De venta en farmacia, Carticuren Plus. Si buscas toda la actualidad política de Canarias y toda la información sobre los eventos sociales, culturales o deportivos de la sociedad canaria, la encontrarás en los informativos de Canal 4 Televisión. Hola, soy María Afonso. Y yo soy Jesús Cisneros. Les invitamos a un nuevo programa, Mar de Fondo. Donde hablaremos de las particularidades del mar Canario. Como las arenas de nuestras playas. La contaminación, cómo le afecta a nuestras costas. Tiburones. Y finalmente hablaremos de muchos temas sobre microorganismos, plancton y otras cosas interesantísimas de nuestro mar. Todos los martes a las 6 de la tarde en Canal 4 TV, Mar de Fondo. No se lo pierdan. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar a este su espacio Yemanjá de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, aquí en Canal 4 TV, un programa lleno de misterios, de respuestas, de soluciones, de magia y sobre todo de muchísima fuerza. Les espero.
Bueno, pues seguimos en directo con todos ustedes. Dentro de un momentito vamos a poner los teléfonos. Antonio, ¿contaminación en la comida también? Nos encontramos que los alimentos que estamos comiendo, más allá se hizo un reportaje incluso de gallinas, pollos, en todo este tipo de cosas que comemos, una sustancia que además aparece por todos lados. Ahora parece que freír mucho las papas es malo. Yo esto no lo había escuchado nunca. Y tengo... Sí, no, pero siempre se ha sabido, quiero decir. Lo que pasa es que ahora... todo este tipo de cosas, ¿no? Claro, las nitrosaminas, las dioxinas, que es un pesticida. Lo saben cuatro. La mayoría de la gente no creo que lo supiera. No, pero quiero decir que ahora sí que, digamos que los medios de comunicación cada vez hacen más reportajes ad hoc o digamos hablando en tal sentido, y tenemos muchas cosas. Mira, una de las cosas, por ejemplo, que tenemos es el formaldehído, ¿no? En las viviendas gastamos mucho formaldehído porque se usa mucho como método de barrera para, digamos, paliar la humedad. Lo tienen desde las toallitas estas famosas de papel, que por cierto no se deben de tirar en el váter, entre otras cosas, porque una de las maneras que tiene nuestra tierra de regenerarse es a través de las corrientes marinas, ¿vale? Y esas bolsas de basura enormes que se forman en los océanos hacen que esas corrientes no puedan distribuirse y por mor de eso la Tierra no puede autosanarse o autocurarse del calentamiento global. Eso por un lado. Por el otro lado tienen formaldehído. El formaldehído, además de producir irritación tanto cutánea como respiratoria, empeorar el asma bronquial, etcétera, también puede provocar cáncer. Cáncer de las vías aéreas, de las vías aéreas de boca, de esófago, de amígdala, es decir, de lo que es el territorio de la cabeza, ¿no? Y bueno, está en el papel pintado o en el papel higiénico. Tenemos una cantidad de formaldehído que se produce y luego eso puede llegar a contaminar el suelo. Y si contamina el suelo, pues contamina los alimentos. Digamos que hay una cadena, ¿no?, que favorece los metales pesados, como el cadmio también, pueden contaminar. El cadmio lo encontramos en el tabaco también, ¿no? Y el cadmio es el inductor, produce cáncer de pulmón con una facilidad pasmosa, ¿no? Sí. Y una cosa, como lees tanto y miras tantas cosas, seguro que te habrá preocupado también el tema del cáncer, ¿no? ¿Por qué tanto cáncer ahora? Porque cumplimos más años, porque... Cumplir años ya... ¿Esa es una de las condiciones? Cumplir años es, lógicamente, desde el punto de vista estadístico, un factor que va a favorecer que yo pueda tener cáncer, porque al vivir más años tengo más posibilidades. Como todos sabemos, a lo largo del día, en este momento, tanto en tu cuerpo como en el mío, se están produciendo células tumorales que tenemos un sistema para compensar y evitar y paliar esa formación de células tumorales y destruirlas. Obviamente, ese control a veces lo perdemos. Lo podemos perder de varias maneras, porque se producen mutaciones no genéticas en el sentido estricto del término, es decir, que hemos nacido con ellas, sino que se producen posteriormente de manera espontánea, por ejemplo, por la polución ambiental o por las cosas que ingerimos, y eso favorece que se formen determinados tipos de cánceres, ¿no? Eso es lo que hoy día está estudiando mucho la epigenética, hablando más de no la herencia, sino el problema del gen que sucede a posteriori. Luego tenemos también sistemas en nuestro DNA, en nuestro código genético, que suprimen la aparición de oncogenes. Hay gente que sí que nace con genes que producen cáncer, pero están reprimidos. Si, digamos, la molécula encargada de reprimir ese gen que produce cáncer desaparece, por lo que sea, porque se muta el gen que fabrica esa sustancia, pues también tenemos cáncer, porque se va ese oncogen que estaba reprimido, pues lo va a producir, ¿no? ¿Qué producto no hay en la casa de Antonio García Dumpierre para que su hija no lo coma, ni tú, como prohibido, porque crees que es un producto que ni de coña? Es muy difícil. Es que el otro día te lo escuché en Tenerife, ¿no? Dijiste uno, no sé si te acordarás, te lo voy a decir yo. ¿Tú no te acuerdas? No me acuerdo ahora qué dije. Los berros, dijiste. Los berros, sí, los berros. Y entonces que me fui a un Pico Labi y dice, ¿quiere un sándwich con berros? Digo, berros ni de coña. Los berros parece que son... a ver, cuando digo los berros me refiero... Hay que comer mucha cantidad, ¿no? Estamos hablando... Claro, cuando digo los berros también están asilvestrados, ¿no? Muchos berros nacen de manera salvaje en cualquier sitio, ¿no? Entonces... Kevin me dice que si no puede comer potaje de berro. ¿No se lo recomienda a usted? No, lo que yo quería... A ver, que te lo va a aclarar. La pregunta que me hicieron es qué alimentos podían ser más susceptibles de tener más pesticidas o contener
o tener la facilidad. O sea, que hay que lavarlo bien y demás y tal. Claro, lo que pasa es que tú me lo preguntaba una señora allí de esa manera tan contundente, que mira, los perros son un alimento que tiene mucha facilidad para contener todos estos tipos de pesticidas o de productos nocivos y son, por aquello de que también estaban asilvestrados y que crecían en cualquier lugar. Entonces son alimentos que hay que lavarlos muy bien, hay que tener especial cuidado, no se pueden tratar como el resto, ¿no? Hay que emplear tiempo para lavarlos, ¿vale? Oye, ¿qué hacemos no con solo las el berro, sino otras muchas verduras ¿Y qué hacemos y hortalizas. con las ostras? ¿Con las ostras qué hacemos? Con las ostras... ¿Tú ya no te atreves a comer más ostras? Nos fuimos a comer unas ostras que nos dio tal y nos pusimos malísimos. Oye, ¿qué pasa? Que el bicho este retiene mucha... Yo ya te advertí que no deberíamos de comerlas, pero no me hiciste caso. Lo dije, me lo dijiste. Hombre, bueno, nos otras echándonos, nos fuimos yo comí arriba muy pocas. Nos fuimos arriba. Qué malito nos pusimos. Pero esos molusquitos lo que hacen es filtrar. De hecho, ahora me acabo de acordar, desde hace 20 años casi, llevamos un póster con un paciente alérgico a la lapa. ¿La lapa? La lapa, Joder. sí, Australia. Entonces, claro, mucha gente allí decía, pero ustedes se comen esto, si esto lo que hace... Oye, pues las lapas están buenísimas. No, pero bueno... ¿Qué te diga? Los australianos a mí me importa... No, pero escúchame, nos decían, usted se come esto, si esto filtra toda la porquería que viene de los barcos, se pegan los cascos y tal. También es verdad. Claro, ellos decían eso, pero si filtra todos estos tóxicos, hay que tener mucho cuidado para comerse verdad, esto, ¿no? Y tal, igual. Sí. Luego, con las ostras pasa algo parecido, ¿no? Porque son filtradores de tanta cantidad Y esa es la razón. Y probablemente esa es la razón, sí. El tema del pescado también últimamente, que si mercurio, que si no sé qué, empiezan a hablar de tantas y tantas cosas que escuchamos, pero yo creo que lo escuchamos un momento, pero después nos olvidamos y seguimos... Es que es complicado. Pues como que es complicado. Es complicado, mira, si tienes que fijar en el etiquetado, si tienes que lavarlo a conciencia, si tienes que luego ver en el etiquetado de cualquier alimento, si luego tienes que ver el pez, de qué aguas proviene para saber si tiene más contenido en metales pesados. Claro, estarías todo el día dedicado solo a eso y la gente, es verdad que no tenemos tiempo para... No estamos para eso. Por eso lo que hay que hacer es impulsar todas las medidas de control para que no haga falta esto. En la página de la Organización Mundial de la Salud hay un mapa de nivel mundial donde te ponen las aguas y también las especies de peces que más contenidos en metales pesados tienen. Entonces, en función de dónde se ha pescado esa especie, pues sabes qué pez o qué especie de pez, en función del mar donde ha vivido, donde ha sido cazado, pues está más contaminado por partículas, por metales pesados. Vamos a poner el teléfono, si mi compañero es tan amable, Kevin, nos pones el teléfono del plató por si alguien que esté viendo el programa quiere participar, preguntarle algo a Antonio, a lo mejor ni siquiera está de acuerdo con algo que le haya dicho, lo que sea, no seguro que no tiene problema de ponerlo aquí en debate, ¿no? O sea, cualquier cosa que usted quiera preguntar. Recuerden que es alergólogo, un muy buen alergólogo, ¿eh? Lo que pasa es que yo siempre lo traigo aquí, él no sabe de qué le vamos a hablar y entonces yo le empiezo a preguntar cosas y afortunadamente él no tiene problema de hablar y de contar esas cosas. Responsabilidades que tenemos todos, ¿no, Antonio? De mejorar esta sociedad. Claro. No sé si hemos llegado ya a ese punto de acuerdo, ¿no? Para no tener... Claro, en materia de alimentación y de cambio climático y de intoxicar el medio ambiente, todos somos responsables. Es que por ahí son las primeras acciones que debemos de tomar a cabo para poder hacer todo lo que hemos dicho. Hoy día es prácticamente imposible que tú tengas tu casa libre de cualquier tóxico o que no te comas ningún tóxico. Eso hoy día, desgraciadamente, es imposible. Entonces, tenemos que impulsar medidas de concienciación para que poco a poco esas demandas de los usuarios, por llamarnos de alguna manera, calen en la administración y tomen esas medidas. Es que es algo tan evidente. Por ejemplo, mira, yo recuerdo hace relativamente poco tiempo me refiero a años, ¿vale? Quiero decir, en función de la edad biológica de la Tierra, ¿no? Yo escuché... perdón. Tengo una llamada, me la pasamos y luego tú sí, venga, vamos a pasarla. Hola, buenas noches. Hola, Julio Afonso, Luis Oca, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, señor? ¿Cómo va la vida? ¿Bien? Muy bien, la verdad es que... Bueno, ya lo veo usted... Cumpliendo años. Lo veo usted orondo, guapo y bien vestido. Muchas gracias. Cuanto la gracia la llevo usted en la cara. Estoy sembrado hoy. Bueno, pues un saludo al doctor, al alergólogo, si es que se dice así, no sé. ¿Sabes quién es, no, Antonio? Sí, ya lo he visto. Alicia Sola, le está preguntando a él. Sí, le estoy preguntando a él porque él te conoce.
Sí, claro. Ah, sí, me conoce. Tú tienes sí, una sí, hija que se llama Alicia. Sí. Pues él claro, la claro. conoce. Por Ya el me colegio. hablado A ti de también eso, te sí. conozco, a ti también te conozco porque nos dabas de comer en el Pino. Sí, bueno, todavía siguen vivos, ¿no? Mira, y coleando. Gracias que no lo... Vamos a ver, amigo, me perdona que Antonio, lo me trate llamo así. Le puedes Antonio. decir Antonio, que es un amigo. Antonio, bueno. Antonio, vamos a ver, Antonio. Vamos a ver, después de tantos años cocinando y de leer, pues soy una persona inquieta, me gusta escuchar a la gente que sabe más que yo para aprender de ellos, hay que robarle a la gente que sabe, coño. Bueno, el exabrupto, esto me parezco al padre Báez, perdón por él. Entonces, vamos a ver, hay 2 o 3 preguntas. El huevo, que junto con la cebolla son los productos alimenticios que más comúnmente están en las casas, el huevo como mejor se come, como menos dañino, entre comillas, es duro. Yo creo que sí, el huevo duro es el menos dañino, porque el huevo frito tiene unas connotaciones un poco peligrosas, pitos y flauta. Bien, esa es la primera pregunta, a ver si me la puede concretar. Y la segunda sería, los productos ecológicos, estos productos ecológicos, aquí hay un par de tiendas en Canarias, 2 o 3, que no tienen pesticidas, que no tienen nada, son un poquito más caros. Yo supongo que serán más sanos, supongo, aunque la gente no está muy concienciada con esto todavía, ¿verdad? No. Pues estas todas son las preguntas. Un abrazo y una vez más, gracias, perdón por Luis. la paliza que os pego. No, gracias, de Islandia, os pego. Un placer escucharte, gracias Luis, muchas gracias. Un abrazo, amigo. Gracias. Bueno, las 2 preguntitas. Sí, efectivamente, el huevo hay que considerar que además es el alimento que más alto valor biológico tiene. Esto significa que tiene un altísimo contenido en proteínas, que eso es muy bueno, y con pocas grasas aparejadas, sí. Con lo cual no te engordaría en exceso, por así decirlo, porque todo el mundo piensa que la carne tiene muchas proteínas, pero claro, tiene un valor biológico mucho más bajo, tiene muchas grasas malas incorporadas, mientras que el huevo no. Antaño se decía, usted no puede comer más de 2 huevos y tal, eso hoy día sabemos que no. Es el alimento que más alto valor biológico tiene, y para preservarlo... O sea, recomendable comer huevos. Claro, y para preservar ese alto valor biológico es lo que dice don Luis, sí. Como buen profesional de la cocina que es. ¿Cómo es más sano? Pues lógicamente, si yo lo que hago es intervenir con aceites, con el cocinado, con la cocción, etcétera, pues lo que voy a hacer es destruir muchas de esas proteínas, ¿verdad? Porque son poco estables a la acción del calor, son termolábiles, se destruyen por la acción del calor. Mientras que por eso, cuando no uso ese aceite, cuando no lo frío, cuando lo uso con la cocción, el huevo duro, ¿no? Al baño María, claro, baño que María. Decíamos, ¿no? Pues dañamos mucho menos al huevo y el valor biológico es mucho más alto. Esa sería un poquito la... Pues mira, hemos aprendido algo más. La explicación hemos aprendido algo, del por qué el huevo es mejor así. Y la de los productos ecológicos, perdón. Él decía que consideraba que eran un poco más caros, pero que eran más sanos. Sí, de lo que se quejan las personas que se dedican a eso es que a veces no les compensa económicamente, por eso son más caros, porque necesitan, digamos que el problema fundamental o el por qué los pesticidas se generalizaron o por qué las cosas tóxicas las empleamos en la agricultura, ¿verdad? Era porque las plagas predaban y perdías las cosechas con cierta facilidad, ¿no? Entonces, toda la industria de los pesticidas, etcétera, fue encaminada a preservar eso, a que la productividad del cultivo fuera mucho mayor, frutas, verduras más grandes, gracias a eso. El cultivo ecológico, el problema que tiene es que son más pequeños, ya para empezar, porque tiene esa dificultad, porque no usamos ese tipo de pesticidas, y porque también, la productividad es menor, porque al pesar menos, al ser menos unidades, pues cuesta más caro. Y la gente mira mucho el bolsillo, ¿no? Hoy día, lógicamente, comer bien cuesta mucho dinero. Sí. Y por eso no tiene la penetración. ¿Es más recomendable, Antonio? ¿Sería más recomendable si lo puedes pagar? Si lo puedes hacer bien y si pudiésemos todos... Yo creo que, además, podríamos contribuir todo eso, ¿no? A ese tipo de granja, si se me permite la expresión, ¿no? Porque aquí tenemos un problema grave en Canarias. Con lo que nosotros cultivamos no comemos los canarios, tenemos que importarlo, creo que el 80%, que solo somos capaces de autoabastecernos en un 15%, fíjate si somos dependientes. Entonces el sector primario hay que cuidarlo muchísimo, y yo creo que el sector primario, además de cuidarlo muchísimo, tiene que ir encaminado a lo que te estoy diciendo, ¿no? Eso también generaría un cambio cultural y en la concepción
tanto de los productores como de los consumidores, ¿verdad? Y no irnos siempre a lo barato, ¿no? Ahora me estoy acordando del pan, por ejemplo, ¿no? Sí. Esta polémica con el pan, que se compra pan muy barato, que no es el pan igual que el pan que vale lo que vale, ¿no? Claro. Porque no se usan las harinas que se tienen que usar, Lógico. etcétera, etcétera. Pero lo compramos. Es como los políticos, lo votamos. Sí, lo compramos. Los compramos y lo Pero votamos a compramos nosotros. porque la gente no tiene dinero. Porque la gente no tiene dinero. Es verdad. De Que hecho, ese es el problema. se vio que con la crisis la obesidad incrementó. Claro. Porque comían peor y eso, lógicamente, contribuye a que enfermemos más. Oye, vamos a intentar a ver si hoy entendemos un poco de la celiaquía, que no era de ese tema. ¿Está en el ámbito del digestivo, en el ámbito del alergólogo? En el ámbito de quien sepa. De quien sepa. Sí, ¿Tú tratas no, ese hombre, tipo de pacientes? nosotros tratamos ese a veces tipo de nos pacientes volvemos de- un poco locos con esto de la celiaquía. ¿Locos en qué En sentido? el sentido de que la gente no puede comer esto, no puede comer lo otro, no sabe si tiene evidentemente la enfermedad, porque ¿de qué forma determinan ustedes los médicos que un paciente es celíaco? Las celiaquías se pueden hacer tres cosas para el A ver. diagnóstico, ¿no? Primero, el screening es determinar unos anticuerpos que se forman. Son los anticuerpos ¿Cómo llegas a esa antitransglutaminasa. conclusión? Básicamente por los síntomas que te va describiendo el paciente. Pero Lo que hay, pasa- no hay analítica, no hay... Sí, sí, está. Tienes una analítica. Solicitas de screening los anticuerpos Vale. antitransglutaminasas. Luego tienes también, los pacientes con celiaquía tienen unos antígenos de histocompatibilidad muy llamativos, digamos muy propios del paciente con celiaquía. Los anticuerpos de histocompatibilidad, para que la gente nos entienda, son esos que escuchan en la tele al decir, estamos buscando la compatibilidad de una médula ósea de un donante para un receptor para un trasplante. Ajá. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Todos tenemos antígenos de histocompatibilidad en nuestras células, es como nuestro DNI. Ningún ser humano tiene el mismo número de carnet de identidad, pues tampoco tenemos exactamente la combinación exacta de los antígenos de compatibilidad, pero sí hay números que se parecen. Por ejemplo, al igual tu carnet de identidad empieza por un 40 y pico millones y el mío también, pues ya ahí tenemos una compatibilidad que buscamos. ¿Qué pasa? Que algunos de esos números del DNI, de los antígenos de histocompatibilidad, son propios de los celíacos y hace que sus anticuerpos, sus propios anticuerpos, ataquen a esas células y las destruyan por mor del gluten. Y eso es lo que produce la enfermedad celíaca. Es una hipersensibilidad tipo 3 que llamamos, ¿no? Una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Cuáles son los se forma síntomas inmunocomplejo. principalmente? Los síntomas, ahí donde está el problema. ver. Ahí donde está el problema. Porque tiene un abanico tan amplio de síntomas que Ya. por eso muchas veces nos confundimos. O sea, que puede estar hasta solapado. Yo puedo ser Está celíaco, solapadísimo. Yo puedo ser celíaco y tener Solapado. unas molestias Muy solapado. Mira. estomacales y demás. Y Mira, yo ahora me estoy recordando una compañera de trabajo, es una compañera que la conozco desde Don Luis, desde el Pino, desde que estábamos en el Pino, ¿no? Y hará como 5 años era una señora muy delgadita y tal igual, no, que tengo una anemia, pero yo la anemia la he tenido toda mi vida, una anemia. Sí. Pero sí, yo me trato la anemia con el hierro tal y cual. Digo, una de las causas de la celiaquía es tener anemia, Claro. una anemia inexplicada, ¿no? Ya lo canta, vamos, de Pues, libro, ¿no? Le pedimos el estudio de celiaquía y resulta que era celíaca. Era celíaca. Entonces, ahora ves a la señora y no se parece a la señora que era antes. ¿Sí? Porque o sea, no está gorda, ni muchísimo menos, pero está rellenita, es otra persona, ¿no? Ah, ¿sí? Otras veces afecta el esmalte dentario solamente, ¿no? Tienes un problema en la dentición puro y duro y ese era el problema. O aftaf en la boca o te hace diabético. ¿También? ¿Sabes? Porque sí, la celiaquía ¿Por qué? tiene una Pero gran la gasolina. diabetes Tiene ahí por como- los antígenos de histocompatibilidad. Estamos Joder. hablando de los trastornos autoinmunes. Son más frecuentes las atopias, tipo alergia, por ejemplo, a los ácaros o a cualquier otra cosa. Son más frecuentes los déficits selectivos de una defensa que tenemos, que es la inmunoglobulina A. Sí. Son más frecuentes las enfermedades autoinmunes, como puede ser un lupus, etcétera. Todo ese elenco o ese abanico va sumado, va en conjunto. Y eso lo tienes que tener en cuenta. Un niño que no crece, por ejemplo, tiene los percentiles bajos, simplemente. ¿Y cuál es el cuadro que todo el mundo recuerda? Pues el típico niño que tiene la barriguita muy abombada, que Sí. no tiene culito, que tiene diarreas y que no sube de peso. Pero no siempre aparece de esa forma florida, que es la más fácil de diagnosticar. Ahí es donde radica el problema. Y por eso muchas veces lo diagnosticamos con 40 años, o como esta señora con 50 y pico. Sí. Lo que está muy claro es que debemos de entender entonces que una persona que es celíaca, sobre todo, controla esa enfermedad con la alimentación. Por una cosa muy importante. Porque no hay medicación, que no, sepamos. no. Hay que evitar... ¿Es un tema metabólico? ¿Es un tema de Hay que alimentación? evitar la ingestión del gluten porque eso lleva aparejado una serie de alteraciones en la mucosa intestinal que se puede aparejar a un tipo de cáncer que es un linfoma, ¿no? Entonces, eso es lo que más nos agobia cuando nos ¿Hay una enfrentamos... relación? Sí.
son más proclives a padecer un tipo de linfoma intestinal, y eso es lo que nos hace que tengamos cuidado y que evitemos que diagnostiquemos y que los pacientes eviten el gluten, mayoritariamente por eso, por ese riesgo que haya de desarrollar un linfoma. Antes decías al principio, no sé si lo decías en antena, decías, no, ¿cómo puede haber 3 juristas que den opiniones diferentes cuando puede haber una cosa que es la jurisprudencia y la Sí, bueno, pero ella... Espera, que yo no sé si sabes por dónde voy. Porque ustedes no se ponen de acuerdo muchas veces y al final si yo voy a 3 médicos tengo 3 diagnósticos, puede pasar, no es que pase siempre. Puede pasar. 3 diagnósticos diferentes o 3 tratamientos diferentes, eso a ver, puede pasar, pero también es cierto que en los servicios grandes, yo siempre he trabajado en un hospital, ¿no? Antes en el Pino y ahora en el Negrí. Normalmente los casos se discuten en sesión entre todos, ¿no? Entonces la opinión suele ser bastante homogénea, ¿no? Aquí los jefes son los más que saben. En los servicios de... No, o sea, que es... yo me dejo llevar un poco... Quiero decir, eso no tiene... No son seres divinos, ¿qué tal? Normalmente el jefe de servicio normalmente suele ser más antiguo, ¿no? La persona por ser más antiguo debe ser sí, por ser más antiguo. Bueno, no necesariamente. No, tampoco. No, hoy día los servicios, como te digo, funcionan de manera homogénea, ¿no? No es eso de que ahí yo muchas veces he escuchado la palabra eminencia, ¿no? Fulano es una eminencia y tal. Nunca he sabido muy bien cómo se mide esto. No, esto es, hay una serie de datos, tú te los tienes que estudiar, tienes que tener olfato, tienes que tener un cierto grado de inteligencia y luego confrontar la opinión en las sesiones clínicas con los demás compañeros. No hay más. No son escuelas diferentes, como también hay mucha gente que dice, no, es que es de una escuela diferente. Eso tampoco existe. Hablamos siempre de una carrera, la tuya, el ser médico, de que tiene que existir una formación continuada. Y que yo siempre te lo he preguntado a ti y a otras personas, digo, ¿tú qué eres, alergólogo o médico? Esa es la respuesta tuya, ¿no? Tú eres médico. Yo soy médico, luego soy alergólogo, pero luego eres alergólogo. Pero tu obligación como médico es intentar pues conocer todo el cuerpo humano. Hay muchas enfermedades. Parece que eso cada vez se da menos, ¿eh? Parece que hay mucha... Es un fallo que tenemos. Subespecialidad. Yo soy oftalmólogo. Y tengo una llamada. Nos paramos ahí en el tema de la subespecialidad y te hablo ahora. Hola, muy buenas noches, dígame. Hola, buenas noches, Julio. Hola, Paqui, mi niña, ¿cómo estás? A don Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bien. Mira, era para hacerle una pregunta al doctor. A ver. Que yo nunca jamás en mi vida me ha vacunado, ni de pequeña ni nada. Y bueno, ¿y estás bien? Y entonces yo como huevos crudos con gofio. Con gofio. Gofio, a ver, el gofio es algo muy bueno, ¿eh? Que eso, que el gofio es algo huevo con gofio. Muy natural y muy bueno. Sí, cuidado. como huevos con gofio. Y eso está bueno, mi niña. Riquísimo, parece un mousse. Sí. Sí, eso es parecido al huevo mole, que eso está buenísimo, pero tiene mucho azúcar. Bueno, muy bien, muy bien. Le pones poca azúcar y 2 cucharaditas de gofio. Y no, y te lo Yo me lo como, y te y los perros que estaban, dime. Y bueno, muy bien. ¿Y los perros qué le pasan? Los perros, ayer comí ensalada con berro, le pongo de toda la ensalada aguacate. Lavarlo en bien, vez de, claro. En vez de lechuga le pongo berro. Pero los lavas bien, ¿no? Me compraron berro y yo hice crema de calabacín y eché berros también. Mira. No, si yo no decía que los perros fueran malos, ni muchísimo menos, sino que hay que lavarlos bien. ¿Están contaminados o algo? No, que hay que lavarlos muy bien, porque digamos que son un alimento, un vegetal, si usted quiere llamarlo así, que con cierta facilidad capturan los tóxicos. Entonces es de los que más cuidado tenemos que tener y más tiempo tenemos que emplear en aclararlos, en lavarlos, porque por esa característica que tienen. Y en cuanto al gofio, es un alimento excepcional, porque el gofio es naturalidad pura y dura, es un cereal magnífico. O sea, eso está claro, no está procesado, no tiene ningún aditivo, ningún edulcorante, es magnífico. Sí, yo por la mañana también me tomo una taza de leche y gofio con 4 o 5 cucharadas de gofio. Y yo jamás he padecido de nada, ni tengo... Y nada, nunca estoy mala, ni Dios lo quiera. Y ¿El gofio de qué? ¿De piña o de...? ¿El gofio de qué? ¿De piña o de millo? El gofio es de tero, el de la piña roja. Ay, que te la Virgen del Pino, vale, ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Yo soy antigua, lo que no lo parece. Qué bueno es el gofio. Este producto nuestro, qué bueno es, ¿eh? Sí. Qué rico yo, mira, yo la verdad, yo todo
de cuando yo era pequeña, todas las cosas, todo uso yo ahora igual. Muy bien. Yo no tomo refresco, no fumo, no bebo, ¿sabes? Pero sí vas a bailar, sí vas a bailar. A bailar y mañana otra vez. Dale un abrazo a Antonio. Me encanta. Dale un abrazo a Antonio, ¿vale? Gracias, mi niña, adiós, gracias. Gracias. Oye, el tema de lavar... Tenemos que decir algo, ¿no? Di. Porque ella decía que no se vacunaba y no Lo se había vacunado. Lo de la vacuna, chico, ¿qué quieres que te diga? Es algo importante. Yo me vacuno. Hay que ¿Tú te vacunas? Hay que ser un defensor a ultranza Sí, del calendario sí. vacunal. Por una razón muy sencilla. Porque no es, Paqui, no es una acción solo individual, sino Claro. es también porque beneficia mucho al colectivo, ¿vale? Es decir, Mira si ahí. los niños no contraen una determinada enfermedad porque están vacunados, no se la pegan a otros niños. Claro. Porque, lógicamente, con todo el cariño del mundo, aunque tú no te hayas vacunado, si te expones a un enfermo con una infección X moderadamente grave, probablemente te la vaya a contagiar. Pero si ese paciente está vacunado, pues tú te habrás librado gracias a que ese paciente esté vacunado y no sufras esa enfermedad, ¿no? Entonces, cuidado con esto, porque sí que es verdad que hay una cierta corriente de opinión un poco detractora en cuanto al uso de vacunas. Claro, es muy cómodo, siempre y cuando los demás niños estén vacunados, al mío no lo vacuno, que ya yo me voy beneficiando y no asumo ningún riesgo. Claro. Eso no es correcto. Es una herramienta social. Oye, una qué bien lo has herramienta... explicado, chico. A ver, yo nunca lo había escuchado así. No, pero qué bien explicado. Has dicho, no, es que se vacuna usted para proteger a todos los demás también. Oye, qué bien. No solo es una acción individual, es una acción colectiva. Solidaria, ¿no? Además, claro. también. Oye, muy bien. Tengo otra llamada. Muy buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Dígame, señor. Bueno, primero que nada, felicitarle por este programa y por el que tiene en la radio. Gracias. Hay gente joven que lo sigue, como yo, por ejemplo. ¿Usted qué edad tiene? Y ya era hora que se hiciera un programa pues de este tema, ¿no? Perdona, ¿qué edad tienes? Tengo 42 años. Hombre, joven. Sí. ¿Más joven que tú? ¿Más joven que tú, ¿no, Antonio? Sí, más joven que yo. Bueno. Dígame. Segundo es felicitar al médico por la forma que tiene de explicar, que eso es muy importante de cara a los pacientes, porque a veces, vamos, llegar a una consulta médica y que te expliquen de esta manera, oye, te vas como si te hubieras curado. Eso es verdad. Y ahora viene una pregunta. Resulta que yo padezco de piedras en el riñón. Las expulso, luego se vuelve a generar, luego las expulso, las vuelvo a generar. Y usted hace poco acaba de decir que cuando vas a 3 médicos, pues a veces se dan diferentes diagnósticos. Pues a mí me lo han dado los 3 diferentes diagnósticos. Y ahora mismo ya no sé ni qué creer. Uno dice que es porque la genero y eso se va solo, otro que tengo que tener buscapina a mano siempre para tomar para los dolores. Y yo quería saber si hay algún tratamiento que por lo menos alargue, pues para que no se produzcan tan rápido. Porque yo cada 4 meses o 5 meses pierdo en el riñón. Quería mirar por aquí. Claro, ¿a qué especialistas has ido? ¿Has ido a un urólogo? ¿Has ido a un nefrólogo? ¿Has ido Sí, bueno, primero al médico de cabecera ¿familiar? Y luego pues me han mandado a especialistas, al urólogo y me han mandado pues sobre todo a urólogos. Pero claro, he ido a 2 diferentes y los 2 me han dado el diagnóstico diferente. ¿Te han hecho ecografía? ¿Te han hecho pruebas? Todo esto. Sí. Vale. Muy bien, pues Antonio, ¿tienes datos? ¿Puedo hacerle una pregunta? A ver, ¿no? pregunta. Por descontado, como bien sabes, y yo te tuteo si me permites, Sí. no soy urólogo, pero te quería hacer una pregunta. ¿Son de oxalato de calcio tus piedras? ¿Te suena esa palabreja? Es que por eso lo digo, que a veces me dicen que sí, a veces que no. Yo suelo, cuando las expulso, son como cristales. Claro. Y mira, y cuando te hacen una radiografía simple, la radiografía que siempre nos han hecho, ¿se ve la piedra? A veces sí se ve, a veces dice que se ven unos puntitos ahí que creen que son piedras. Luego ya me hacen la ecografía y efectivamente pues dice que son piedras. Vale. Porque con las piedras pasa algo muy curioso, que depende de la composición, a veces se ven o no se ven. Por ejemplo, las de ácido úrico no se ven, son transparentes, son radiolúcidas. No son tan frecuentes como las de oxalato de calcio. Pero eso tiene su importancia, determinar la composición de la piedra, porque también sabríamos el por qué a lo mejor se te están produciendo. Claro. ¿No? Eso muchas veces tiene un cierto grado de penetrancia genética por alteraciones del metabolismo, etcétera. Y también por las aguas que tomamos. Supongo que habrán sido muy puntillosos con el tema de las aguas que tomas. Antaño yo recuerdo que mi madre hacía de comer con el agua del chorro, si se me permite la expresión.
Hoy por lo menos hoy no, hoy no lo no. hacemos, hoy no lo Pero hacemos, antaño, claro. por ejemplo, teníamos un problema muy grave en el área sur, digo antaño cuando yo era un pibe, ¿no? Porque hacíamos de comer con el agua del chorro y teníamos un problema de nefrolitiasis, de piedras en el riñón, terrible por eso, porque son aguas muy duras las que nosotros tenemos. ¿Qué agua recomendarías, Antonio, que le podría ir mejor? Aguas que tengan muy poca mineralización. Ay, se me acaba de ir el Traemos nombre. a tu hija para que nos diga que... Porque tiene una hija de 9 años que se sabe todo eso, todas las composiciones. Agua de muy poca mineralización. Aguas muy débiles son las que debemos de tomar. ¿Qué marca? Todo. ¿Cuál tomas tú? Dime la marca. No, la marca no te la voy a decir dímela, por porque favor, queda feo, ¿no? para tomármela no, yo. aguas que sean de escasísima mineralización, muy débiles, ¿verdad? Entonces, me está diciendo espera un momento. Entonces, el problema es el siguiente. El problema es que todos los comercios te ponen en todas las garrafas que el agua, pues y luego son aguas que... Tienes razón. En eso tienes también razón. Tienes razón. Vamos a ver, yo te recomiendo que el estudio de mercado, por así decirlo, no lo hagas en la tienda per se, porque siempre te van a recomendar que su agua es la mejor. Una forma que tenemos a lo mejor de descubrir el umbral de mineralización que puede tener, etcétera, es mirando el contenido de sodio. Claro. Siempre busca que tenga menos de 5. Correcto. Siempre menos de 5. Y luego los alimentos que puedo... Porque me dicen, no la comas leche, queso, no comas yogur, no comas no sé qué. Exactamente. Hay un síndrome que se llama de leche y alcalinos. Te digo que no soy urólogo, lo digo porque a lo mejor la gente me oye hablar de cualquier cosa, tengo que puntualizar que no soy urólogo, ¿vale? Pero bueno, hay un síndrome que se llama de leche y alcalinos que siempre se le implicó en la de oxalato de calcio, ¿verdad? Y por eso te dicen que no tomes lácteos, ¿no? Para de alguna manera disminuir esos depósitos de calcio que se pueden producir. También es muy interesante, aunque a lo mejor aquí me voy a liar un poco, pero es muy interesante saber qué niveles de vitamina D también tienes, ¿vale? Porque la vitamina D es la que va a producir la absorción de calcio y si no se absorbe el calcio, pues te va a ir, lo tienes que eliminar, ¿verdad? Claro. Entonces necesitas que tener una herramienta que absorba adecuadamente el calcio, además de no tomar muchas leches y alcalinos debido, básicamente, si son de oxalato de calcio. Porque si es de ácido úrico estamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Por eso es importante analizar la piedrilla o la arenilla cuando las pulses. Bueno, amigo, yo creo que te ha dado una explicación, vamos, de... Pero vamos, ya no me hace falta ir al médico. No, por Dios. De todas formas, te voy a decir una cosa. No sé si es la semana que viene o creo que sea, pero la siguiente tengo aquí a mi buen amigo Héctor Ajubita. Claro, seguro que lo dice mejor que yo. Amigo tuyo también, que para mí es un urólogo de máxima garantía. Si puedes ver el programa y llamar y hablar con él, pues mira, te vendría genial, ¿vale? Pues yo, ya le digo, todos los jueves lo sigo por la radio y todos Gracias. los viernes por televisión. Muy de amable. verdad que ojalá existan más programas así y médicos como este señor que está ahí, porque de verdad que las explicaciones a Eso veces también, son mucho loco. mejor que el tratamiento. En eso también estoy de acuerdo, pero a él no le gusta que le digan esas cosas. No. Usted, ya se me olvidó tu nombre, espera que venga Héctor. ¿Cómo Iván. te llamas? Isaac, cuando venga don Héctor... No, también vendrá él, pues lo voy a invitar también, porque además que después me quiero ir a comer con estos dos, o sea que lo haré así, con dos buenos amigos. Oye, Isaac, gracias por tus palabras y nada, cualquier cosa, aquí estamos, ¿vale? Pues muchas gracias. Un abrazo, y a seguir amigo. adelante, que de verdad que nos entretiene mucho, ¿eh? Gracias, mi niño. Hasta luego. Gracias, don Isaac. Antonio, médicos como tú, yo es que también pero escucha, ya en paños calientes los justitos, o sea, los médicos tienen que ser como tú actúas, que hablen clarito, que nos enseñen, que nosotros no sabemos de cosas y que además nos traten con respeto. Yo creo que eso tú lo llevas a la máxima excelencia, me parece extraordinario, además de que sabes un montón, y eso es una garantía. Pero lo normal no puede ser una virtud. Quiero decir, eso es lo que tiene, eso es lo normal, no es tú eres gran así. cosa. Yo te veo a ti cuando estás con los pacientes y eres súper cariñoso, los tratas como si fueran, vamos, de tu familia, y eso no está en el sueldo. Eso no está en el sueldo. Eso es que... Pero es nosotros no somos científicos técnicos, somos humanistas. Pero por eso nuestra carrera es humanista. Claro. Entonces es lo normal. Joder, normal. Bueno, no vamos a entrar en ese tema. Algún día haremos un programa donde a los médicos lo único que les digo que hay muchos así, gracias a Dios, pero hay algunos que debe ser por sus problemas personales, porque también tenemos que saber que estos señores van al ambulatorio o van al hospital y tienen sus problemas también, y tienen problemas graves, sobre todo económicos en el buen sentido, porque a veces el salario se lo han ido recortando y son dificultades personales que los llevan al trabajo, como lo llevo yo y como lo lleva todo el mundo.
Pero oiga, que a un señor le pongan la mano encima, le tranquilice con la palabra, yo digo que el 50% del tratamiento ya está hecho. Porque la enfermedad está ahí, pero si uno se encuentra bien y se encuentra convencido de que está en buenas manos, y la palabra cura. Sí, indiscutiblemente. Y ayuda mucho. La palabra es básica. Bueno, y el tratamiento es más efectivo. Lo decía Gregorio Marañón, que fíjate tú que vamos a hacer, que voy a hacer yo al lado de Gregorio Marañón, lo decía claramente. Vamos a ver, tú cuando vas al médico, nadie quiere ir al médico. Hombre, eso yo no quiero ir. Ni yo tampoco, o sea, ya vas con un cierto grado de angustia. Y tú me quedan 4 minutos. Lo que precisas es que una información adecuada, saber qué me pasa, aunque no tenga mucha solución, pero quiero saber qué me pasa, es fundamental. O no. Hay gente que no quiere saber lo que le pasa. Sí, pero bueno, también te das cuenta de eso, ¿no? Y lo percibes. Hay señales que te hacen, aunque el paciente sabe lo que le pasa, te lo puedo garantizar. Oye, yo ayer estuvimos, como digo, en el ámbito cultural de Tenerife, y escuché una palabra que me gustó un montón y que yo a ti te la he escuchado también, o por lo menos quiero que me digas algo sobre eso. ¿Nuestro cuerpo nos habla? ¿Nos indica? Cuando estamos diciendo que nuestro cuerpo nos habla, ¿es que debemos de escucharlo? Claro, esos son los síntomas y signos que aparecen y que a veces nos confunden inclusive cuando las cosas van mal, evidentemente. Esas señales de alarma las emite, entre otras cosas, el cerebro, precisamente, que es nuestro órgano conductor por excelencia, para que nosotros nos pongamos manos a la obra. Y el cuerpo, además también, como la tierra, tiene la capacidad de sanarse. Sí. Y nosotros los médicos lo que tenemos que hacer es acompañar al paciente y ponerlo en la predisposición de que se cure. Hay una palabra que yo siempre, si hay personas que han seguido el programa, perdón, porque ya lo he hablado muchas veces, y hoy se me apetece en 3 minutos volverlo a decir, porque es una gran duda que tengo yo. Cuando uno está malito, ¿dónde tiene que ir? Al médico. Punto. ¿Y a qué médico? Pues al mejor. ¿Y cuál es el mejor? Pues informarnos, porque hay muy buenos médicos y queremos ser bien atendidos. Tenemos buenos médicos de familia que también nos pueden indicar. Yo siempre digo, vaya usted a su médico de familia y pregúntele, que él, si no puede solucionar el problema, le va a delegar seguramente en un buen especialista porque los conoce, ¿verdad? Iatrogenia. Tú sabes que yo estoy obsesionado con esta palabra, porque la iatrogenia es que muchas veces acudimos mucho al médico y el médico, en su afán o en su acto médico de querer solucionar un problema, la arma. Y es más veces de las que parece, cuidado. Y si no llego a ir, yo llego a enfermos, amigos o amigas que me han dicho, Julio, no me tenía que haber operado, no tenía que haber hecho. Vaya dilema, Antonio, vaya follón. Ahí hay que distinguir entre lo que son las complicaciones propias de un acto médico y lo que es la iatrogenia per se, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo típico, valga la redundancia, de iatrogenia es la infección de orina cuando sondan a un paciente en el hospital, ¿no? Vale. Lo tenemos intervenido, el paciente está en una situación crítica, lo tienes que sondar para saber cómo está funcionando su riñón, cómo está evacuando los líquidos, porque también le estamos administrando por otro lado, y resulta que a los 3-4 días hace una infección de orina. Sí, pero vamos a la del acto médico, Antonio. No, pero eso es el ejemplo perfecto de iatrogenia. Sí. O como también nos puede pasar si estamos en la UBI por un problema y nos infectamos con un bichito, ¿no? Eso vale. Porque en el hospital hay bichos muy feos, ¿no? Vale, pero a veces no habrá que esperar. También la propia sociedad, siempre hablamos del reflejo de la sociedad. La sociedad, bueno, pónganse usted la mano en el pecho. Nada, no vayas al ambulatorio, vete directamente al hospital. Colapsamos el hospital, llegamos al hospital desesperado, lógicamente, porque está usted muy preocupado porque está malo el abuelo, el papá, lo que fuere, ¿no? Pero yo creo que a veces nos aceleramos ante todo eso. Y ya no te quiero hablar del síndrome del recomendado, que yo de verdad le digo una cosa, no se lo recomiendo, Mejor es llegar al hospital, esperarse el tiempo que tenga que esperar y que le traten que ni le conozcan, que le traten como le tienen que tratar. Yo creo que lo que... A esto no dices nada, ¿no? ¿A esto no dices nada? En lo último que has dicho, sí, te voy a explicar lo que yo creo, ¿no? Creo que entre lo que es el ambulatorio y lo que es el hospital de tercer nivel, porque nosotros pasamos del ambulatorio al hospital de máximo nivel. Un minuto, Antonio, que o menos sería también. aquí el Negrín o el materno insular. Sí. Claro, deberían de haber entes, establecimientos sanitarios intermedios, donde poderse tratar ciertos pacientes que no tienen que llegar a un hospital de último nivel. Y no los tenemos. Si no tenemos perla. Ese es uno de los... Pero es un problema grave. Voy a traer al señor Baltar aquí. Sí, estaría bien, ¿Vendrías? Sí, desde luego. Señor Baltar, le voy a llamar para invitarle a venir aquí. Sé que es un hombre valiente y que da la cara. Pues a ver si se viene usted aquí a Canal 4 y le podemos preguntar todas estas cosas.
y seguramente le conoceremos mejor, y yo, por mi parte, ayudarle y sin peloteo, y sin peloteo, pero ninguno, porque me interesa mi tierra y porque me interesa el sistema sanitario canario. Como hago un programa de salud en esta casa, pues quiero ayudarle. Así que yo le voy a invitar, si usted se viene, y le podemos preguntar lo que querramos. Ahí queda la invitación, yo le llamaré o llamaré a su jefe de prensa. Muchísimas gracias a todos, Antonio, siempre las gracias, muchas gracias a ti, Julio, por ser como eres y por mejorar esta sociedad en la que vivimos todos, que podamos, dentro de tus posibilidades. Gracias a ustedes. La semana que viene seguro que un especialista del nivel de Antonio estará aquí con nosotros para seguir hablando de esto de salud. Sean felices, buenas noches, adiós.